Bendiciones, amados. Yo quisiera en la noche de hoy tratar sobre el punto que está en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 12, del versículo 9 al versículo 14. Esta serie la hemos titulado Pasajes Selectos de la Biblia. Y yo quisiera hoy hablar de este pasaje. Nos habla la versión Reina Valera, titula este pasaje El hombre de la mano seca. Y dice de la siguiente manera: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Yo pido disculpas por la gripe con la cual me encuentro, un virus, pero esto no va a impedir, hermanos, que hoy tengamos esta palabra. Porque si Dios ha traído este mensaje, es porque quiere hacer algo maravilloso en cada uno de los oyentes de este video. Comienza diciendo este pasaje: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. Está hablando de los fariseos, porque anteriormente los discípulos tuvieron hambre y recogieron espigas en el día de reposo. Y ellos le dijeron: es lícito lo que tus discípulos hacen, Señor. Y Jesús les respondió que en el pasado, en una ocasión, entró David, que tenía hambre, junto con sus hombres, tuvieron hambre, y entraron en la casa del Señor y comieron los panes de la proposición, porque tenían hambre, por la necesidad. Entonces esa necesidad impulsó a David a comer los panes de la proposición, que de acuerdo a la ley no debía hacerse, pero Jesús les dice que en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa, les dijo Jesús. Y dice: uno mayor que el templo está aquí. Y les contesta: si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Entonces aquí podemos ver a un Jesús que hace una diferencia entre lo que es lícito para los hombres y aquellas cosas que Dios aprueba, así se esté violentando una ley. Porque aquí definitivamente
se estaba violentando una ley, porque el mismo Jesús dice, no les era lícito comer de los panes de la proposición. Ahora, eso que no es, eso que estaban haciendo ellos, que no era lícito, con eso no estaban ofendiendo a Dios. Porque hay cosas, como Él les dice, que ustedes hacen por la ley, pero no lo hacen para agradar al Señor. Porque ustedes los sacerdotes, profanan el templo en el día de reposo. Y parece ser que ustedes están bien. Por eso Jesús en una ocasión les dijo a los escribas y a los fariseos que eran sepulcros blanqueados, que delante de los hombres demostraban santidad, demostraban que amaban a Dios, se sentaban en las primeras sillas de la sinagoga, hacían oraciones en las plazas y en las esquinas para demostrar a los hombres que estaban cerca del Señor. Pero como Jesús les dice después, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Así que hermanos, Dios nos llama a que nos sinceremos. Si nosotros hacemos algo, puede que esté de acuerdo a la ley, puede que esté dentro de la palabra, pero Dios no quiere eso solamente. Dios estudia también, analiza, identifica lo que nos mueve a nosotros a cumplir la ley. Porque en una ocasión estaba un fariseo y un publicano y los dos estaban orando. Pero la forma en que oraba el fariseo, que decía, gracias Señor, porque yo no soy un adúltero, yo no soy un ladrón, yo no soy un asesino como este que está aquí, el publicano este, gracias porque yo no soy pecador como este. Y el publicano le decía al Señor, Padre, sé propicio a mí, pecador. Él aceptaba su pecado, él estaba pidiendo perdón al Señor por sus pecados. Y dice la palabra que ese publicano salió de allí justificado antes que el fariseo. Así que el hecho de que dos personas oren, uno puede decir, oye, están haciendo algo importantísimo, están haciendo algo que le agrada al Señor. Dos personas pueden estar evangelizando, dos personas pueden estar predicando, pero eso no quiere decir que están agradando al Señor. Así que identifiquemos, hermanos, los motivos por los cuales nosotros obedecemos la ley. Porque dice la palabra que nosotros ya no andamos por el régimen viejo de la letra, sino por el espíritu. Y ese espíritu que está en nosotros nos va a impulsar a hacer la obra del Señor y a hacerla por amor. Por eso yo quisiera que nos fuéramos a Primera de Corintios. Me viene este pasaje en estos momentos. Primera de Corintios capítulo 13 nos habla de lo importante que es el amor. Y dice acá, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego dice en el versículo 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios mira, hermanos, los corazones. Dios escudriña
lo que está en el corazón del hombre. Porque en una ocasión estaba Caín y Abel ofreciendo una ofrenda al Señor, un sacrificio al Señor. Y Dios miró con agrado, dice la palabra, a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios mira primero a la persona. Dios mira primero al oferente. Dios mira primero a la persona que va a ofrendar. Y si tú vas a ofrendar algo al Señor, si tú le vas a dedicar al Señor tu obediencia, el cumplimiento de la ley que es la palabra, pregúntate tú, ¿por qué estás obedeciendo al Señor? ¿Qué es lo que a ti te llama a obedecer al Señor? Porque estos fariseos, de acuerdo a la ley, bueno, no estaban haciendo nada indebido, porque no estaban trabajando en el día de reposo, pero estaban criticando a los demás, estaban criticando a los discípulos, porque recogieron espigas para comer, estaban criticando a Jesús, porque Jesús quería sanar a un hombre que estaba enfermo. Entonces fíjense bien algo, si Dios utiliza la ley, es para nuestro bien. El propósito de la ley es de bendición. Aunque dice la palabra que nosotros no conocemos el pecado si no fuera por la ley, bueno, pero la ley fue establecida, hermano, para que nosotros no nos saliéramos de los órdenes, no nos saliéramos del plan divino, no nos saliéramos, hermano, a hacer cosas que a Dios no le agradan. Entonces, esta ley fue establecida como un camino, algo que nos alumbra a nosotros para entender las cosas que le agradan al Señor, aquellas cosas que debemos hacer y aquellas cosas que no debemos hacer. Entonces, el propósito de la ley no es el mal, porque todo lo que Dios hace es bueno, y es bueno en gran manera. Cuando Dios hace algo, no es para traer maldición, es para traer bendición. Pero depende de nosotros, cuando Dios nos da algo, depende de nosotros el uso que le demos. Aquí ellos utilizaban la ley, estos fariseos, para criticar a los demás, para juzgar a los demás. Fíjense bien que en el versículo 9 dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. ¿A la sinagoga de quién? A la sinagoga de los fariseos. Pero qué coincidencia que antes de él asistir a la sinagoga, los fariseos le habían tentado para, para que el Señor Jesucristo se viera como un violador del día de reposo. Habían criticado a sus discípulos. Y es fuerte, hermano, es fuerte asistir a un lugar donde hay personas que nos critican, donde hay personas a las cuales nosotros no les agradamos. Pero fíjense cómo a Jesús eso no le importó, porque Jesús sabía que en esa sinagoga había un hombre que iba a necesitar la ayuda de Jesús. A veces nosotros estamos en lugares donde se nos critica. A veces nosotros optamos también por no asistir a ciertos lugares porque allí hay personas que están en contra de nosotros, porque allí hay personas que no nos caen bien, pero cuando el Señor nos impulsa a un lugar, nosotros debemos ir, hermanos. Nosotros debemos ir a donde el Señor nos mueva, porque si Dios nos mueve a un sitio, si Dios nos mueve a un lugar, es porque Dios tiene un propósito con nosotros. Recordemos a José, fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, pero Dios tenía un propósito con José en Egipto. Y Dios manifestó su gloria a través de José en Egipto. Y el hombre pasó por cárcel, por muchas cosas, por muchas etapas difíciles.
pero el Señor estaba con José. Y José siempre se mantuvo firme, obedeciendo al Señor. Así que Dios nos puede llevar a ciertos lugares o impulsar a ciertos lugares donde nosotros podemos decir, pero es ilógico esto que está haciendo el Señor, pero es el propósito del Señor. Es el propósito del Señor. Y siempre nuestro corazón debe estar centrado es en cumplir la voluntad de Dios. Continúa diciendo, y he aquí, había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Algo que impresiona aquí, hermano, es que en esa sinagoga había un hombre que tenía seca una mano. Tenía seca una mano. ¿Para qué sirven las manos, hermano? Con las manos nosotros, dice la palabra, que Dios adiestra, el Señor, Jehová, adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Lógicamente, a través de las manos, hermano, nosotros tomamos la espada para ir a la guerra con la mano, lógicamente. Y si no tenemos manos, si nuestras manos son inservibles, están incapacitadas, nosotros no vamos a poder ganar la batalla. Esto de la mano seca podemos agarrarlo también como una simbología, porque Dios nos quiere demostrar algo con este versículo. Tenía seca una mano, y la mano a su vez agarra la espada. Tú tomas posesión a través de tus manos. ¿Y qué tenía esta gente, los fariseos, en las sinagogas? Porque dice las sinagogas de ellos. Tenían personas que no podían agarrar el arma. Y dice la palabra que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Gente que no tiene posesión de lo que Dios le ha dado, que no asume lo que Dios le ha dado, las bendiciones que Dios le ha dado. Y lamentablemente, en muchas partes, pueblo de Dios no toma posesión de las bendiciones que Dios les ha dado. Y eso se debe a una razón. ¿Qué liderazgo había allí en esa sinagoga? Fariseos. Fariseos que el mismo Jesús les dice, ustedes son unos ciegos guías de ciegos. Líderes, hermanos, que están lejos de Dios. Líderes que están por sus propios beneficios, que son amadores más de los deleites que de Dios. ¿Qué tienen en su sinagoga? ¿Qué tienen en sus iglesias? Gente que no se posesiona de las cosas que Dios tiene preparadas para ellos. Gente que tiene la mano seca de manera simbólica. Gente que no puede tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque ni siquiera la conocen. Es impresionante el desconocimiento de la palabra de Dios en muchas congregaciones, donde no se predica la sana doctrina, donde se predican doctrinas humanas, doctrinas de hombre, acomodadas a los deseos de los falsos maestros. Y lógicamente, una persona que reciba esas enseñanzas nunca se va a posicionar en el lugar donde Dios lo tiene. Es una persona que siempre va a vivir, personas que siempre van a vivir en enfermedad, en enfermedad, porque desconocen la palabra, desconocen que Dios murió por nosotros para llevar cautiva, y que ya llevó cautiva nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, pero desconocen todo eso.
no toman posesión de las bendiciones de Dios y además no tienen las condiciones para tomar posesión de las cosas de Dios, porque Dios demanda santidad. Si queremos ver prosperidad y bendición, Dios demanda santidad. Por eso que el apóstol Juan dice: amado, yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Que tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así que, hermanos, hay muchos lugares donde hay personas que tienen manos secas, donde hay personas que están incapacitadas para la batalla, que no están vestidas de la armadura de Cristo. Y lo dice Efesios, habla de oración, habla de la palabra, de la espada del Espíritu, de la coraza. Debemos vestirnos de la armadura de Dios. Vámonos a Efesios, porque eso es importante. Es importante que lo tratemos, porque Dios nos está hablando en esta hora, nos está hablando de la condición de muchas personas que están dentro de las sinagogas, están dentro del templo, dentro de los templos, y que viven de mal en peor, van de mal en peor. Dice Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque nuestra fortaleza, hermanos, no viene del hombre. Nuestra fortaleza viene de Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios. Fíjense bien, vestíos de toda. No dice de una porción solamente, dice de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice en el versículo 13, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Habla de fe, habla del evangelio, habla de justicia. Entonces dice, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces usted dirá, ¿cómo voy a hacer todo eso? Pues en el versículo 18 al versículo 20 nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Yo me voy a vestir de toda esta armadura de esta forma. ¿Cómo? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque hay quienes oran en la carne y no reciben nada porque viven en la carne. Pero aquí dice, orando en el Espíritu. Tenemos que vivir en el Espíritu, hermano, obedeciendo la palabra del Señor. Pero dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos ser perseverantes. Y eso habla de fe. El que tiene fe es perseverante. No se pudo hoy, tal vez mañana, pasado mañana. Es perseverante. Es perseverante, hermano. No es un hombre de doble ánimo, porque dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y el que es inconstante no sigue haciendo lo que estaba haciendo. Va por este camino y vuelve, va por otro, luego agarra otro y agarra otro. No continúa lo que Dios le ha mandado hacer, porque no es perseverante, porque es inconstante. El hombre inconstante no termina las cosas que había comenzado. Así que, hermanos, hay personas con manos secas que no reciben la bendición de Dios.
que no están preparados para la batalla, porque no hay oración, porque no hay súplica en el Espíritu, porque no pueden vestirse de esta armadura de Dios para poder vencer en la batalla. ¿Por qué? Porque no hay una oración en el Espíritu. Recordemos que estos fariseos oraban bastante, hermano, pero oraban, dice la palabra, para ser vistos por los hombres. No oraban en el Espíritu, oraban en la carne. Y las cosas en la carne no tienen provecho. Fíjense bien cómo se puede hacer supuestamente la obra del Señor en la carne. Orar. Tal vez todo el mundo piensa que orar es bueno, porque orar es bueno, pero la oración en el Espíritu es la que es buena, pero no en la carne. Y así como no todas las oraciones son buenas, no todas las predicaciones son buenas también. No no toda actividad evangelística es buena. Por eso, al principio, hablábamos de los motivos. Los motivos, aquellos motivos que nos impulsan a hacer lo que Dios nos manda hacer. Aquellos motivos que nos impulsan a cumplir la ley. Estas personas eran legalistas. Estos fariseos eran legalistas. Todo lo hacían en la carne. Todo lo hacían para su provecho. No lo hacían por amor. Y fíjense bien la falta de amor que tenían estas personas. Que para ellos Jesús no debía sanar a este hombre que tenía la mano seca. Jesús no lo debía sanar en el día de reposo, de acuerdo a ellos, ¿no? De acuerdo a ellos. Hay personas que supuestamente obedecen la ley, que supuestamente están en el camino del Señor, que van a las congregaciones, a todas las actividades que se les invita, que asisten a todas las reuniones, que los vemos siempre con una Biblia debajo del brazo, pero que su corazón está lejos de Dios. Y esta es la palabra en esta noche. Examinemos nuestros corazones, si estamos haciendo la obra del Señor de diferentes maneras. Pastores, predicadores, evangelistas, profetas, maestros, colaboradores en la obra del Señor, adoradores, músicos. Todo lo que estemos haciendo dentro de la obra del Señor, examinemos los motivos. ¿Qué nos lleva a hacer la obra del Señor? ¿Será el amor de Dios? ¿O será que lo hacemos por conveniencia? ¿O será que lo hacemos para ser vistos por los demás? A Dios no le agrada eso, porque eso es hacer la obra de Dios en la carne, y eso no es obra del Señor. Es por eso que Jesús también dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre hicimos muchos milagros, y el Señor les dirá, apartaos de mí, porque nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué terrible es presentarse delante del Señor y decirle, como ese fariseo, yo te doy gracias porque no fui un adúltero, yo te doy gracias porque no fui un criminal, yo te doy gracias porque no fui un asesino, porque le di de mi dinero, de mis ganancias a los pobres, porque siempre ofrendaba, porque siempre iba para las actividades de la iglesia, y que el Señor nos diga ya, nunca te conocí, apártate de mí. ¿Por qué? Porque tu corazón estuvo lejos de mí. Hermanos, nuestro corazón debe estar cerca del Señor, porque el Señor nos los ha dado todo. El Señor nos salvó, el Señor nos rescató, el Señor nos da el aire para respirar. Todo se lo debemos a Él. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Y Él fue tan grande
que dejó sus riquezas y vino acá a la tierra, como dijo en una oportunidad, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, para que nosotros por medio de su pobreza, dice la palabra, fuésemos enriquecidos. Así que si vamos a obedecer la ley, no lo hagamos, hermanos, para criticar a los demás. Yo voy a estudiar en el seminario para que cuando venga cualquiera yo pueda refutarle. Hay personas, hermanos, que predican por contienda, por contención, dice la palabra. Estudian en seminario, se preparan, pero es para criticar a los demás. Es para pisotear a los demás. Y a Dios no le agrada eso. Me voy a preparar musicalmente para que los demás no me digan esto o aquello. Los motivos, hermanos. ¿Qué nos motiva a nosotros a prepararnos en el Señor? Gloria al nombre de Jesús. Nos debe motivar el amor. Nos debe motivar el llamado del Señor. El llamado del Señor y el amor que tenemos por Él. Gloria sea al Señor. Y dice, preguntaron a Jesús, para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Cuando debemos mirar el pasado, hermano. Mirar el pasado y conocer que el día de reposo es santificado para el Señor. Y toda obra que se realice en el día de reposo que ofenda al Señor, que vaya en contra de la santificación, está violentando el día de reposo. Pero estas personas no conocían la ley de fondo, es decir, no conocían el propósito de Dios. Cuando Jesús les dijo, no vayan a trabajar, cuando Dios, Jehová, les dijo, no vayan a trabajar en el día de reposo, santifíquenmelo a mí. Quiere decir que Dios, la intención de Dios a través del día de reposo es que ese día fuera dedicado para Él, que todo lo que se hiciera en ese día fuera dedicado al Señor, agradar al Señor. Es por eso que Él les dice, ustedes en el día de reposo profanan el templo, ustedes lo profanan en el día de reposo. Ustedes están allí haciendo servicios, ceremonias y todo lo demás, pero ustedes los profanan. Entonces, hermano, el día de reposo, el propósito de Dios era que el pueblo lo santificara para Él. Que en vez de estar trabajando, en vez de estar afanados, porque ya tenían 6 días de afán, y dice la palabra, todo día trae su propio afán. Bueno, 6 días tú trabajas, el séptimo dedícaselo al Señor. Entonces ellos interpretaron a su modo que era no hacer nada, estar en el templo y ya. Esa era la visión, lo que ellos entendían de lo que era santificar el día de reposo, estar en un templo y ya. Pero las cosas que Dios le agradan van más allá del templo, van más allá de la ceremonia, van más allá de lo tradicional. Y muchas veces nosotros nos estancamos en lo tradicional. Muchas veces nosotros nos estancamos en que lo que a Dios le agrada es que asistamos a los cultos y ya. Es que vamos los domingos, escuchemos la palabra y ya. Lo que a Dios le agrada es eso. Ya con eso cumplimos. No. Agradar al Señor y santificarle el día de reposo va más allá. Porque no se santifica el día de reposo solamente en el templo. Porque hay ese pensamiento, hermano, de que solamente dentro de la iglesia que debemos mostrar nuestra imagen de cristiano. Pero yo pregunto, ¿y afuera?
¿Qué vamos a hacer afuera? ¿Nos vamos a comportar de una manera dentro de la iglesia los domingos, el día de reposo? Bueno, en este caso eran los sábados, el día de reposo, y afuera nos vamos a comportar de manera diferente. Eso no es santificar el día de reposo. Entonces ellos tenían esa cultura, día de reposo, estar en el templo, ya. Estar en el templo allí, ya. Nada de sanidades, de todo lo demás, nada. Asistir al templo. Es decir, limitarse al paradigma que ellos tenían. Y a Dios no le agrada eso. Porque si nosotros somos algo en el templo, si hacemos una obra en el templo, ¿por qué no hacerla afuera también? Eso se llama, hermanos, hipocresía. Mostrar una imagen en el templo y afuera ser diferentes. Eso se llama hipocresía. Estos fariseos eran hipócritas por eso. Eran hipócritas porque mostraban una imagen que no tenían. No eran ellos. Por dentro estaban mal espiritualmente y tenían esa visión de que santificar al Señor era asistir al templo. Alejémonos, hermanos, de ese pensamiento, porque la obra del Señor va más allá de las cuatro paredes del templo. La obra del Señor está en la calle. Por eso Jesús, chico, dice la palabra en Mateo capítulo, si mal no recuerdo, el 9, del versículo 35 al 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Dónde estaba Jesús? No estaba en el templo, estaba recorriendo las ciudades y las aldeas, enseñando el evangelio. Pero estos fariseos tenían esa mentalidad corta de que el día de reposo era estar en el templo, ya, estar en el templo y no hacer nada, ni siquiera traer sanidad al pueblo. Cuando nosotros le santificamos algo al Señor, hay sanidad sobre eso. ¿Cómo puede haber un día de reposo, hermano, donde no haya sanidad? Entonces no es santificado al Señor, porque todo lo que es santificado al Señor, allí hay sanidad. Dios es un Dios sanador, y no puede ser que en un día de reposo no haya sanidad si ese día es dedicado al Señor. Entonces fíjense bien qué tan poco conocimiento de la voluntad de Dios tenían estos fariseos, totalmente alejados de Dios. Si Dios quiere que le santifiquemos algo, es porque Dios a través de eso va a traer una gran bendición a nuestras vidas. No puede ser que el día de reposo nos va a llevar a nosotros a morirnos de hambre, como ellos querían que sus discípulos dejaran de recoger espigas, o que el día de reposo fuera un impedimento para que este hombre recibiera la sanidad. Por eso es que Jesús dijo de ellos: ustedes trancan las puertas del cielo, porque ustedes no dejan a los demás entrar y ustedes tampoco entran en el reino de los cielos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Qué tremendo! Estos fariseos, el comportamiento que tenían, utilizar como pretexto el día de reposo para no traer sanidad. Si precisamente santificar el día de reposo trae sanidad, porque Jesús les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante?
Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Qué palabra tan contundente. Es lícito hacer el bien en el día de reposo. ¿Y qué es el bien, hermanos? ¿Cómo nosotros diferenciamos el bien del mal? Sencillo. El bien es todo aquello que le agrada al Señor. Dice la palabra que el Señor es bueno, que Dios es bueno en gran manera. Te alabaré, oh Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, decía el salmista. Dios es bueno. La característica de Dios es su bondad. ¿Y cómo sabemos nosotros si estamos haciendo el bien o estamos haciendo el mal? Fácil. El bien es todo aquello que a Dios le agrada. Y precisamente lo lícito debe conducirnos a nosotros a hacer el bien. Impedir que un hombre sea sano es hacer una maldad. Y aquí dice, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Porque cuando tú santificas algo al Señor, es para traer eso va a traer una gran bendición. En el mundo se tiene la creencia de que cuando una persona se convierte, se va a convertir en una persona aburrida, en una persona triste, en una persona amargada. Ya no va a asistir a fiestas ni a bochinches, ya no va a asistir a ferias. Y la gente dice, ¿te vas a meter a cristiano? No, no te metas a cristiano. Porque tienen la idea de que la santificación, porque convertirse a Cristo es vivir una vida en santificación, apartados del mundo, que esa vida es mala, que la santificación es mala. Y estos fariseos, hermanos, estos fariseos también tenían esa mentalidad de que un día de reposo que era apartado para el Señor, que era santificado para el Señor, de que en ese día no se podían ver sanidades, milagros, prodigios, nada de eso. Vaya santificación. Si la santificación precisamente trae sanidad, trae alegría, trae gozo, trae paz. Esos son los frutos de la santificación. Esos son los frutos de vivir una vida en el Espíritu. Esos son los frutos de vivir una vida en el Señor, una vida con Cristo. Entonces, a través de este pasaje nosotros hemos aprendido muchas cosas. Y una de ellas es, hermano, que lo santificado trae bendición, no trae tristeza. ¿Cómo se hubiera sentido este Señor? Yo me imagino a este hombre allí en la sinagoga, siempre oyendo la palabra, pero no hay sanidad. Ese hombre podía decir, he vivido años acá y he venido a este lugar durante mucho tiempo y me hablan de un Dios bueno, de un Dios maravilloso, pero en el cual no veo sanidad. Hasta que vino Jesús y rompió ese esquema diabólico que tenían esos fariseos. Y le dijo, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, extiende tu mano, extiende tu mano por fe. Recibió la palabra, escuchó la palabra y a través de la palabra él extendió su mano, pero tuvo que escuchar la palabra. El Señor dijo la palabra, porque es que en la palabra es que hay poder. Todo fue hecho por la palabra, dice la Escritura. Dijo Dios sea la luz y fue la luz, porque fue la palabra. Ahora esa palabra está representada por Jesucristo. Jesucristo representa esa palabra porque dice, por la palabra fueron hechas todas las cosas. Y en otro pasaje dice que fue por Jesucristo que fueron hechas todas las cosas. Jesucristo es el verbo, es la palabra. A través de esa palabra, dice, entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano.
y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Hermanos, porque el que restaura es Cristo Jesús, pero es a través de la palabra. Queremos recibir sanidad, queremos recibir milagros, queremos estar preparados para la batalla, preparados para la guerra, pero estamos lejos de Jesucristo. Nunca vamos a extender nuestra mano, nunca vamos a poder vencer. Ya vimos que la mano representa posesión, representa también la forma, la, la mano representa lo que nosotros tenemos, el miembro más importante que tenemos para tomar la espada y poder guerrear. Así que la mano es importantísima y esencial para la batalla. Queremos estar preparados para la batalla, pero estamos lejos de la palabra. Estamos lejos de Jesucristo. Nunca vamos a poder vencer. Nunca vamos a poder estar preparados porque es con su potencia, es con el Santo Espíritu de Dios. Es con el Santo Espíritu de Dios que vamos a poder vencer. No es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor. Es con la fuerza de Dios. Es con la fuerza del Padre. Es a través del Espíritu Santo que vamos a poder vencer. No es a través de nosotros, es a través de Dios. Y a través de la palabra, nosotros vamos a poder vencer al enemigo. Vamos a poder estar preparados para la batalla, preparados para la guerra. Y dice que le fue restaurada la mano sana como la otra. Porque Jesús es un Dios que restaura. Jesús restaura lo que está seco. Y si tu vida está seca, Dios te puede restaurar. Si te sientes seco, este hombre tenía la mano seca y Dios la restauró. Y Dios puede restaurar la vida en esta noche de todos los que están escuchando este video. Dice el versículo 14: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Querían destruir a Jesús, pero no pudieron. Querían destruir a Jesús por este milagro. Este hombre a lo mejor tenía años allí y ellos no pudieron traer el bien a esa persona. Ellos no pudieron traer sanidad a ese hombre. Y el que trajo sanidad, ellos lo querían destruir. No les importó para nada que este hombre recibiera la sanidad. No tenían amor, carecían de amor. Por eso tenían enfermos en la sinagoga. Por eso tenían una sinagoga enferma, hermano, porque sus líderes estaban enfermos. Líderes enfermos, iglesias enfermas. Lamentablemente es así. Líderes enfermos, iglesias enfermas. Es por eso que tenemos que pedir al Señor por ministros aprobados, por pastores aprobados, por maestros aprobados. La mano seca en representación de esa carencia que tienen las vidas para experimentar la victoria a través de la palabra del Señor, a través de la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Es lícito, hermanos, hacer el bien. Es lícito hacer el bien. Porque el propósito de la ley es que nosotros agrademos a Dios. Dios estableció la ley para eso, para que le agradáramos. Porque dice la palabra que con la gracia no se elimina la ley, sino que se confirma la ley. Porque la ley es buena. No dice que la ley es mala, la ley es buena. Lo malo es el pecado que está en nosotros. Y debemos deshacernos de ese pecado que está en nosotros a través de la sangre de Jesucristo y de un arrepentimiento genuino y verdadero. En conclusión, hermanos, podemos ver acá mucha enseñanza en este pasaje, mucha enseñanza, comenzando desde el liderazgo
hasta cada uno de nosotros, cómo nos apropiamos de la, de la espada del Espíritu, cómo nos apropiamos de las herramientas que Dios nos ha dado para vencer en la batalla, cómo tener nuestras manos activas. Gloria al Señor, eso lo puede hacer el Señor Jesucristo. Así que es lícito, hermano, hacer el bien en el día de reposo. Y todo lo santificado para el Señor trae una gran bendición. Yo quisiera estar culminando con una oración. Una oración. Todos aquellos que han escuchado este video, que le ha tocado este video, hagamos una oración al Señor, porque el Señor quiere restaurar hoy las manos secas, las vidas secas. Dios las quiere restaurar, Dios las quiere transformar, Dios quiere transformar vidas en esta hora. Dios quiere sanar heridas en el corazón y también traer sanidad a cuerpos enfermos. Dios quiere traer sanidad y traer mucha bendición. Lo santificado trae bendición. Lo santificado no es un pretexto, hermano, para que no haya bendición. Lo santificado trae bendición. Y si tú vives una vida de santidad, dice la palabra que su voluntad es nuestra santificación, vamos a ver la bendición de Jehová. Vamos a apropiarnos de las bendiciones de Dios. No vamos a tener manos secas, porque las manos secas impiden apropiarse de la bendición. Vamos a tener la bendición de Dios, porque vamos a vivir en santidad. Y en contrario a la doctrina de los fariseos, la santidad trae bien, la santificación trae el bien. El día de reposo era un día santificado para el Señor. Y utilizaban el día de reposo como pretexto para no traer bendición al pueblo. Pero ese no es el fin de la santificación. El fin de la santificación no es continuar en la enfermedad. El fin de la santificación no es continuar en la ruina del mundo, continuar una vida sin paz, sin gozo, no. Con la santificación, hermano, nosotros tenemos alegría, gozo, paz. Tenemos una gran bendición. Así que yo quisiera que todos en este momento cerráramos nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor. Si estamos secos, que nos transforme. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta palabra. Esta palabra que tú has traído en esta hora no fue preparada. Tú diste esta palabra. Y si tú diste esta palabra, fue con un propósito, fue con una intención, y es traer sanidad a las vidas, es traer transformación a las vidas. Padre, reconocemos que te hemos fallado, reconocemos que muchas veces hemos hecho cosas que están dentro de la palabra, dentro de la ley, pero que los motivos, aquellos que nos han impulsado a hacer tu obra, no ha sido el amor, no ha sido el amor por ti. Y si ese es el caso, Padre, te pedimos perdón. Cuando hemos hecho las cosas y las hemos hecho sin amor, perdónanos, Padre, llénanos de tu amor, que hagamos tu obra con amor, con regocijo, no para bendecir, oh Señor, nuestras arcas, ni para enriquecernos, no, Señor, no para traer beneficio a nuestras vidas, sino para traer beneficio a un pueblo que te necesita. En el nombre poderoso de Jesús, aleja de nosotros todo espíritu de rivalidad, el querer
ser mejores ministros para pisotear a los demás. Aleja de nosotros ese espíritu de rivalidad, espíritu de rencilla, de envidia, de rencor, de odio. Échalo fuera de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta hombres, Padre, en las congregaciones, en las iglesias, que no utilicen la santidad, la santificación ni la palabra del Señor para traer enfermedad al pueblo. No, Señor, que utilicen tu palabra para traer sanidad a las vidas, que hayan iglesias sanas, personas sanas, ministros sanos, Señor, que hayan ovejas sanas en cada iglesia, Señor. Transforma los corazones, todo lo que impide que tu pueblo experimente sanidad, todo hermano que está sumido, Padre, en la enfermedad. Yo te pido, Señor, yo te pido que tú traigas sanidad a su vida espiritual y a su organismo, en el nombre de Jesús. Renunciamos a toda enfermedad, a todo espíritu de mano seca que nos impide apropiarnos de la bendición. Si hay algo, Señor, que nos impide apropiarnos de la bendición, si no oramos como debemos orar, si no vivimos por el Espíritu, te pedimos, Padre, te pedimos que nos guíes a vivir una vida en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre. Echa fuera de nuestros corazones todo aquello que nos impide, Señor, que nos impide ver tu bendición en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a agradarte cada día más. Aléjanos de la inmundicia. Aléjanos del pecado. Aléjanos de todo aquello que a ti no te agrada, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a servirte con amor, como tú te lo mereces. Hacer todas las cosas, Señor, como para ti, no para agradar a los hombres, como estos fariseos que querían agradar siempre a los hombres. No, Señor, que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Todo cáncer en el nombre de Jesús retrocede por el poder de tu palabra. Echa fuera toda enfermedad, todo espíritu de vicio se va, todo espíritu de brujería, de satanismo, de hechicería se va en el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos tu presencia sobre cada oyente de este video. Declaramos tu presencia, tu Espíritu Santo, corriendo por sus vidas de una manera especial. Tu Espíritu Santo, Padre, llenando los corazones, llenando de tu paz, llenando de tu presencia, de tu alegría, Señor, rebose en cada corazón. Oh, santo es tu nombre. Si tú, mi querido oyente, si tú no has aceptado a Cristo y quieres tener un encuentro con Dios, ves que el mundo va de mal en peor, no sientes paz, las cosas que hacen no llenan tu vida, acércate a Cristo, entrégale tu vida a Cristo, dile al Señor: Padre, yo soy pecador y reconozco, Señor, que lejos de ti no hay salvación. Reconozco que he vivido una vida entregada al mundo, al pecado. Reconozco, Señor, que no merezco tu bien, no merezco nada de ti. Yo te pido, Señor, que me perdones. Te pido que limpies mi vida, que me purifiques, que me santifiques por completo. Que ilumines, Señor, mi ser, que quites el pecado de mi vida, que tu sangre me lave y me limpie de todo pecado en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, a mantenerme firme en tu camino. Te pido que escribas, Señor, mi nombre en el libro de la vida,
que me santifiques por completo y que me des sabiduría para mantenerme en tu camino. Dame sabiduría para entender tu palabra en el nombre de Jesús. Y coloca, Señor, a mi alrededor personas temerosas de ti que me guíen por tu camino. Y dame fuerza, Señor, para resistir toda voz diabólica que quiera apartarme de ti, toda amistad que quiera apartarme de ti. Échala fuera en el nombre poderoso de Jesús, porque yo quiero agradarte para siempre. En el nombre poderoso de Jesús, exalto tu nombre, Padre. Te alabo, te bendigo y te doy gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ha sido una enorme satisfacción haber podido traer esta palabra. Como repito, no fue una palabra preparada. Esta serie, pasajes selectos de la Escritura, de la Biblia, se caracteriza por eso, porque juntamente yo con ustedes estudiamos un pasaje y aquí vamos sacando, hermanos, lo que Dios vaya trayendo del pasaje. Vamos sacando estas verdades tan maravillosas que están en la palabra y que traen tanta bendición a nuestras vidas. Muchísimas gracias.